Y vamos a comenzar esta mesa redonda que habla de expertos independientes y peritos, estatutos y funciones, y que, al revés de las muy enjundiosas intervenciones que nos han precedido, tanto en la conferencia inaugural cuanto en la mesa que ha continuado, nosotros vamos a volar a una relativamente más baja altura y vamos a ir analizando las cuestiones que nos corresponden desde el punto de vista de lo que es más o menos la práctica en estos terrenos. Yo tengo que decir que la elección de la mesa, salvo por lo que a mí corresponde, es magnífica y que están ustedes a presencia de lo mejor de cada casa en las respectivas especialidades. Son verdaderos, no voy a decir primos interpares porque parece que les estoy llamando primos, pero digamos primi interpares, O sea que son unos magníficos profesionales. Voy a hacer un brevísimo excurso de lo que son sus currículums para luego entrar en materia. Fernando Martínez Fresneda es ingeniero de minas, tiene 40 años de experiencia internacional en exploración, producción de petróleo y gas. Es un Expert Determinator por la Academia de Expert Determination de Londres. Es experto independiente calificado por el Consejo Superior de Ingenieros de Minas para la resolución de problemas precisamente a través de la Expert Determination. Y tengo que decir además que él y yo juntos durante una época estuvimos en la misma institución, la venerable institución que era el Instituto Nacional de Industria, él en Adaro y yo en Carboés, que tenía algo que ver con Adaro y que además de otras cosas compartíamos, yo presidente y vosotros vicepresidente, como en el caso de Pepe Sierra. El segundo, aquí a mi derecha, a mi izquierda, es Fernando Cuñado García Bernal. Fernando Cuñado es el socio responsable de KPMG Forensic en España y de arbitraje internacional de KPMG a nivel global. Cuenta con 25 años de experiencia en servicios profesionales de auditoría y asesoramiento contable y financiero en diferentes ámbitos del área de advisory de KPMG y, en particular, en los últimos 20 años se ha especializado en la prestación de servicios como experto independiente en jurisdicción y en arbitraje, tanto comercial como de inversiones. Desde el año 2010 hasta ahora ha sido reconocido recurrentemente por Global Arbitration Review en su sección de Expert Witness y en los últimos 4 años en su sección de Global Elite Thought Leader. Fernando además es el vicepresidente del Registro de Expertos Contables de España en representación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. En tercer lugar, Juan Jesús Valderas es licenciado en Derecho y ENADE por la Universidad, por el ICADE, y es examinador de fraude certificado. Tiene 25 años de carrera profesional especializada en investigaciones periciales. Inició su carrera en KPMG, ha sido socio responsable de la práctica de Forensic Deloitte durante 12 años y en la actualidad lidera la actividad de Dispute and Investigations de Álvarez y Marsal desde junio de 2019 y desde el año 2021 en el directorio Who's Who Legal de International Arbitration es un experto en cuantificación de daños muy reputado. Los que hemos asistido con asiduidad a los congresos del Club Internacional de Arbitraje le tenemos muy presente porque fue uno de los primeros expertos en este tipo de materias que se incorporó al club y que participó y participa activamente en el mismo. A continuación tenemos a Álvaro Pérez Martín, que es un ingeniero de caminos, canales y puertos y es además MBA internacional. Cuenta con 22 años de experiencia en el sector de la ingeniería civil, tanto en empresas de ingeniería como de construcción, y ha actuado como perito en más de 40 procedimientos judiciales nacionales y arbitrajes internacionales, y es socio director de Conexig en España. Y finalmente
The last but not the least, Manuel Conte, es un licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es un técnico comercial y economista del Estado de la promoción de 1978 y fue sucesivamente, que yo recuerde, director y secretario general del Tesoro, secretario de Estado de Economía. Luego, durante los años 2005 y 2008, en que dimitió, fue presidente de la CNMV, ha sido árbitro y mediador, árbitro ya con más de 15 años de experiencia, y es miembro del Consejo Editorial y de consejos de administración de diversas entidades. Y además es un verdadero experto en los temas que vamos a tratar. Yo recuerdo una anécdota brevísima de Manolo, fue que, no sé, supongo si era cuando era director o presidente de la CNMV o antes, se organizó un acto en el Salón de Grados de la Universidad Complutense que organizaron Fernando Sánchez Calero y su hijo Juan, y él era el invitado. Y yo debo decir que me sorprendió muy, muy gratamente el nivel de manejo de conceptos jurídicos que le vi en aquella ocasión, porque yo a Manolo lo tenía como técnico comercial del Estado, más bien como un experto economista. Bien, dicho esto, vamos a pasar a las cuestiones que nos preocupan, y hago una advertencia previa. Aunque el título de la ponencia es de peritos, expertos, naturaleza, etcétera, etcétera, nos vamos a ir refiriendo fundamentalmente a todo lo que rodea a la figura del experto independiente, por cuanto que la figura del perito ya ha sido muy conocida, muy cultivada, muy trabajada en tantos foros, y lo que aquí nos debe preocupar más bien, o lo que hemos estimado que es más interesante, es la calidad del experto independiente como pieza de un universo de posibilidades de resolución de controversias, teniendo en cuenta además que el perito, salvo que sea perito dirimente, expresa una opinión, y se supone que el experto lo que emite es un juicio que teóricamente puede o no ser vinculante para las partes. Esta es la primera advertencia que hago. La segunda es que nuestras reflexiones se van a referir al arbitraje doméstico o al entorno doméstico. Estamos en un congreso de CIMA, y CIMA es una de las entidades fundadoras de CIAM, luego CIAM-CIAR, y allí delegó o derivó toda su actividad internacional. Por tanto, nos vamos a referir todo lo que podamos decir, lógicamente, aunque todos tengamos en la cabeza temas internacionales, pues se refiere a esto. Y además, yo quiero insistir en este punto en una cosa muy importante. Yo creo que en el arbitraje internacional el derecho aplicable tiene muy poca importancia. Son los hechos los que se elevan a la categoría de derecho aplicable prácticamente en una especie de salto mortal cono sin red en la que los hechos hablan por sí mismos. Yo no me resisto a relatar un párrafo que cuando lo leí me dejó un tanto ojiplático, sobre todo porque venía de dos expertos en la materia, que son Blackaby y Partasides, y que tienen un manual de arbitraje internacional de uso absolutamente común. De hecho, yo lo he manejado muchas veces. Y a estos señores afirman que el tribunal arbitral primero necesita resolver las cuestiones de hecho lo mejor que pueda, antes de pasar a interpretar el contrato, y si es necesario, referirse a cualquier sistema legal subyacente. De manera que un tribunal arbitral frecuentemente alcanza una decisión sobre los méritos de una controversia sin una referencia detallada a la ley aplicable a dichos méritos. También puede prestar escasa o ninguna atención a la ley que gobierna su propia existencia como tribunal y al procedimiento que debe aplicar. Ciertamente, puede no conceder más allá de un sumario reconocimiento al hecho de que existe esa ley, no más allá de la atención que presta el comprador medio de un automóvil a la ley del contrato a que se somete su adquisición.
Y a continuación matizan este planteamiento diciendo que naturalmente de ello no puede inferirse que el arbitraje internacional exista sobre un vacío legal, porque ello sería tanto como sostener que no hay necesidad de referirse a la contract law, es decir, a la ley material aplicable al contrato de que se trate, porque, y esto es lo importante, las partes crean su propia ley al contratar. ¿Bien? Naturalmente, yo ante este párrafo, si tuviera que actuar en un arbitraje internacional en representación de una gran corporación, plantearía a su presidente si no sería más útil optar por la alternativa de la ruleta rusa, con una o dos balas incluso. Bueno, en definitiva, yo creo que nosotros, los juristas españoles o los abogados españoles ejercientes en España, manejamos habitualmente herramientas jurídicas que nos son fundamentales y manejamos conceptos como los de situación, relación, institución jurídica, como renuncia a la ley, renuncia al derecho, abuso de derecho, etcétera, etcétera, todas las cuales nos tienen que valer para interpretar y para integrar los contratos, y todas las cuales son mucho más necesarias que la pura voluntad creadora de las partes de un contrato que puede ser un documento absolutamente desequilibrado a favor de una de las dos partes, o que puede ser incluso un contrato de adhesión. En fin, yo he tenido que firmar contratos de empresas en suspensión de pagos prácticamente en las que nos hacían renunciar a cualquier derecho que objetivamente tuviéramos de reclamar contra cualquiera de las situaciones en las que el acreedor se nos personaba, y nos hacían someternos a una jurisdicción que ha debido heredar todos los dosieres del esclavismo del sur de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que básicamente yo quería señalar. Luego, y ya no me voy a alargar mucho más, lo que quiero decir es que en materia de expertos en nuestro derecho español y en nuestra situación española, partimos de alguna manera, y es lo que más ha analizado la jurisprudencia, que es extensísima, muy variada y hasta contradictoria, partimos de la figura de los arbitradores, de alguna manera, de los avenidores, que tienen además un trasunto histórico enorme en España hasta que se produce la codificación. La codificación produce dos fenómenos. De una parte, el positivismo jurídico, por cuanto que todos los autores de todos los códigos entienden que todo el derecho se ha plasmado en sus respectivos códigos, al extremo de que Napoleón, cuando alguien le vino a decir que su código estaba empezando a ser comentado, comentó él a su vez, «Mon code est perdu». La hemos hecho buena, si empiezan a interpretar los códigos. Esa es la primera. Y la segunda es que la jurisdicción se convierte en el ordo a través del cual se analizan todas las conductas. Y la jurisdicción se convierte en algo que, como decía el profesor Fernández Ballesteros, es una jurisdicción bagatela, que va desde el problema derivado del mal planchado, citaba él literalmente, de una falda, hasta una fusión de cientos o miles de millones de pesetas. Entonces, al hilo de esto surgen otras necesidades y surge un universo de posibilidades entre las que se encuentra el experto. Entonces, el experto en España, aparte de este arbitrador que tiene su asiento en los artículos 1447 y 1690 del Código Civil, así como en la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, para integrar el precio, fijar el precio de una compraventa o para fijar el valor de disolución de una sociedad civil, o bien para fijar el valor razonable de unas acciones, aparte de esta figura, hay dos posibilidades de analizar el experto. De una parte, tenemos la propia legislación española que se ha atrevido en esto. Ya todos hemos visto cómo ha ido padeciendo y cuáles han sido los avatares de aquella famosa ley de medidas a ver si lo encuentro, porque el título es tan tremendo que yo ya no me lo sé.
dice, era la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal y del Servicio Público de Justicia. Ese proyecto de ley quedó absolutamente suspendido después en la anterior legislatura y después ha dado bastantes tumbos y ahora se ha reencarnado, porque el título es importantísimo, se ha reencarnado en el denominado Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los consumidores y usuarios. Echo de menos a los grandes expresos europeos, pero sin duda tendrán su lugar. Es de 24 de marzo del año 24 y a esto le dedica el título segundo, capítulo primero, página 78 del anteproyecto, porque 28 son exposición de motivos. Bien, y entonces aquí hay una posibilidad de utilizar el experto independiente, entre otras muchas. A él se dedican varios artículos, sobre todo esto habrá tiempo a hablar, pero quizá lo más importante es señalar que el acuerdo alcanzado por un experto independiente por las partes sin discrepancia es título ejecutivo. Bien, esta es una manera de enfocar al experto independiente que no se parece en nada a la del arbitrador. El arbitrador no es autoridad, el arbitrador integra un contrato que no es propio y si no lo integra, el contrato es nulo. Pero la acción directa del arbitrador no tiene acceso directo, digamos, al Tribunal de Justicia. Esta es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es, naturalmente, la que deriva del ordenamiento de Alcalá y la que deriva del 1095 y 1091 y 1255 del Código Civil de la libertad de pactos, etcétera, etcétera, que nos permite configurar esta figura. Yo creo que este proyecto de ley está pensando en un experto independiente que se mueve en los terrenos de la libertad de pacto de las partes. Pero internacionalmente ha surgido la figura con muchísima fuerza, al hilo sobre todo de los contratos de construcción. Entonces se ha producido la necesidad de ir resolviendo vía expertos situaciones que no podían esperar a la resolución por los arbitrajes. Y esto ha producido dos tipos de expertos. De una parte, el experto propiamente tal que resuelve un punto o una cuestión determinada en un momento dado, y en los contratos de larga duración de tracto sucesivo, los expertos en adjudication. Y ahí surgen los famosos DAB, bueno, ahora lo comentaremos más, añaden la resolución y el consejo para resolver. De todo esto vamos a hablar ahora a continuación con cada uno de los ponentes, dejando para después cualquier posibilidad de que alcancemos reflexiones o soluciones final. Tal como hemos montado el debate, Carlos Fresneda nos hablará Fernando Martínez Fresneda nos va a hablar del experto técnico, Fernando Cuñado nos va a hablar del experto más bien reservado a temas financieros y de auditoría. Juan Jesús nos va a expresar básicamente qué es lo que cree él que puede aportar esta figura y hasta dónde debería llegar. El siguiente ponente, Álvaro, nos va a hablar de los DAB. Él es un magnífico experto en materia de DAB. Y Manuel Conte actuará como discussant, es decir, hará una especie de resumen de lo acordado, planteará cuestiones y entraremos y saldremos. Yo creo que podremos ir formulando preguntas, pero yo preferiría que esperáramos una primera presentación breve de cada una de las partes para después, ya cuando empecemos a formular preguntas, las partes puedan, el público, vosotros todos podáis intervenir. Y sin más, cedo la palabra a Fernando Martínez Fresneda.
Muchas gracias, Luis Felipe. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Y lo digo porque esto imprime el carácter de lo que les voy a decir. En el mundo del petróleo, de la energía, en general, de la construcción, de la minería, bueno, en general en el mundo de los aspectos técnicos vistos en gran sentido general, es un clamor la necesidad de resolver los conflictos rápidamente y a un costo eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que parar un proyecto o no poder comenzarlo porque hay una disputa entre socios o con la administración o lo que sea, es costosísimo, puede ser un desastre. Entre socios, entre partes, el tener un conflicto que no pueden resolver durante tiempo, en general, interrumpir un proceso de estos puede ser catastrófico para las partes, para ambas partes. En el mundo europeo y sobre todo en el mundo anglosajón está, no digo solucionado, pero ya hay una alternativa a estos conflictos para resolverlos rápidamente, que es la llamada Expert Determination. La Cámara de Comercio de París, el Chartered, la Academia de Londres, el WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Todas estas organizaciones tienen una rama, además del arbitraje y la mediación, tienen una rama de Expert Determination que está solucionando de una manera rápida conflictos que las partes pueden convenir, acordar que los solucionan así. En España, hasta hace muy poco esto era un desierto. Ahora CIMA está creando esa tercera pata de, bueno, le hemos cambiado el nombre, le ha cambiado el nombre CIMA y se llama Dictamen de Experto Independiente, pero básicamente va a ser lo mismo, ¿no? El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas también dio un pasito adelante y creó también su rama, bueno, su método de solución rápido de controversias. Bien, ¿en qué consiste esto? Pues es muy sencillo. Un experto independiente, experto en la materia de la controversia, experto en la disputa. Si es sobre una mina de zinc, experto en minería de zinc. Un experto en la materia, aplicando una metodología determinada, que es la metodología de Expert Determination que garantiza la neutralidad y que garantiza la eficacia del proceso, determina. No es un mediador, no es uno que aconseja, no es una tercera opinión, no, es una persona que decide. Y si las partes así lo quieren, su decisión es final and binding, es decir, es la última y además es de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque así lo quieren las partes y porque así las partes lo han decidido contractualmente. En aquellas materias, naturalmente, en las que pueden decidir, que son materias de hecho y no de derecho. Bien, hemos hablado de la voluntad de las partes. Yo he escuchado atentísimamente la anterior conferencia. Todos los ponentes hablaban en el centro de su intervención la voluntad de las partes. Y yo también, la voluntad de las partes. Se puede manifestar antes de la disputa en el contrato que las partes tienen para gestionar su proyecto, donde pueden decir, en caso de controversia, no vamos a la justicia ordinaria y vamos a resolver el tema por el método Expert Determination de esta manera o de esta. Pero también pueden no haberlo hecho y cuando ha surgido la controversia y ante el horror de lo que les espera en cuanto a tiempo y costos, decir, no, vamos a solucionarlo ya. Y entonces acuerdan solucionarlo. ¿Cómo es el contrato? Puede haber un contrato entre ellos en que acuerdan a posteriori esto, pero lo fundamental, hay un contrato con el experto. Hay un contrato con el experto en el que le preguntan al experto, por favor, solucione nuestra controversia, que es exactamente esta. Importantísimo definir exactamente la controversia y sus límites. El experto no puede enrollarse porque sabe mucho, he dicho, de minería de zinc y hacer una tesis doctoral. No, tiene que contestar exclusivamente a la controversia. Para dar confort a las partes,
es muy conveniente, y así lo está siendo en general en nuestra experiencia, en lugar de que las partes busquen al experto, que las partes se sometan a la gestión, a la administración del proceso por parte de una entidad como la Cámara de Comercio de París o aquí como CIMA, por ejemplo, ¿no? O como os he dicho antes, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Esto le da confort a las partes. ¿Por qué? Porque CIMA tendrá su lista de expertos y si no tendrá su metodología para encontrar un experto en la materia que pueda, digamos, resolver el conflicto. Y CIMA velará porque todos los pasos que dé el experto sean de acuerdo a la metodología requerida para que sea válida esa decisión del experto. Entonces, a veces, o en los casos más probables, más frecuentes, en lugar de las partes buscar al experto y encomendarle la tarea, las partes se encomiendan a una institución con experiencia en todo esto, tiene su lista de expertos, tiene su metodología, tiene su reglamento, tiene su secuencia de pasos a seguir, escoge al experto y vigila que el experto se comporte de acuerdo a este procedimiento. ¿Cuál es la metodología? Bueno, es muy sencilla. Hay que respetar la voluntad de las partes, que se puede manifestar, por ejemplo, en lo que yo decía antes, ¿no? La resolución del experto queremos que sea final, binding, obligatoria, de obligado cumplimiento o no. Pueden no querer eso, pero en principio ese es el objetivo de solucionar las cosas deprisa, ¿no? El experto tiene que ser, por supuesto, neutral. No solo serlo, parecerlo también como la mujer del César. No puede haber ningún conflicto de intereses entre el experto, ni por un lado ni por otro, entre el experto y ninguna de las partes. Por cierto, es un proceso confidencial, lo cual también da confort a las partes, porque bueno, hay proyectos que es muy importante mantener la confidencialidad del proyecto, porque hay competencia y porque hay muchas cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto necesariamente confidencial y esta confidencialidad, mediante la cláusula correspondiente en el contrato, obliga naturalmente a las partes que firman el contrato. Y, bueno, yo no me voy a enrollar más. Yo creo que con esto he dado un matiz de lo que quería decir. Yo agradezco mucho tu brevedad, contraria a mi longitud, que se aprecia mucho, y le paso la palabra a Fernando Cuñado. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Felipe, por la introducción. Gracias, CIMA, por montar esta mesa. La verdad es que es un lujo y un orgullo poder estar en un foro de esta talla. Bien, por mi parte, quería mencionar que es la primera mesa, después de 20 años, en la que coincidimos peritos, ingenieros y económicos, y creo que es francamente acertado, Luis Felipe, viendo cómo cada vez convergemos, además, en muchos asuntos, expertos en delay análisis, ingenieros y quantum, ¿no? Que muchas veces se dan de la mano y creo que esta interacción es muy positiva. Yo también trataré de ser breve para sumar en la dinámica de la mesa y hablaré, como decías, Luis Felipe, de los temas más financieros y contables, ¿no? La verdad es que, escuchándote, Fernando, en la esencia del due process del experto independiente, del experto dirimente, hay muchos puntos en común, con lo cual trataré de dar matices un poco más de financiero y contable. Deciros que esto es algo que llevamos haciendo en ámbito nacional, un poco como nos pedías también, más de 15, 20 años. Ahora bien, hemos visto una notable evolución, sofisticación y todos hemos ido aprendiendo por el camino. Los casos más habituales, es de los que mencionaba Luis Felipe en tu introducción, se definían para fijar un ajuste al precio en una transacción. No para la definición del precio en origen, sino para la definición del complemento al precio. Todos sabemos que se fija un precio de referencia inicial en una compraventa de empresas con arreglo a unos estados financieros intermedios que en la mayoría de las ocasiones no coinciden con el cierre contable del 31 de diciembre o cuando cierre la compañía. Entonces hay un proceso de ajuste al precio, insisto, no definición del precio, sino del ajuste al precio. Entonces, ¿por qué digo que ha habido evolución? ¿Qué nos encontrábamos hace 15, 20 años? Que el contrato de compraventa decía que el complemento al precio tras los completion accounts se sometería al auditor de la sociedad adquirida, por ejemplo. Y ahí empezaban los problemas. Nuestras profesiones estaban menos desarrolladas entonces y recurrir al auditor pues era un recurso razonablemente natural. ¿Qué ocurre?
que según fue evolucionando la ley de auditoría y cuestiones de independencia, el auditor se encontraba con una incompatibilidad manifiesta para poder aceptar estos mandatos. Pues todavía veíamos SPAs, contratos de compraventa, con referencia al auditor para hacer este tipo de dictámenes, dictámenes de experto dirimente, que son como los definimos un poco. Luego, en aquellos casos en los que se resolvía y el auditor, por no ser una sociedad cotizada, además podía aceptar el mandato por independencia, surgía el asunto que un auditor podía tener de formación profesional, valga la palabra, porque estaba acostumbrado a emitir su opinión de auditoría sobre estos estados financieros con arreglo a las normas contables generalmente aceptadas y a la normativa contable. Y en un contrato de compraventa, a la hora de definir la jerarquía de los principios y normas contables, las normas contables generalmente aceptadas no están en el punto 1 de la jerarquía, sino la voluntad de las partes, como bien decías. Comprador y vendedor pueden definir en el contrato de compraventa que las cuentas a cobrar con un determinado cliente se ajustan al precio, porque sí, con independencia de su antigüedad, por algún tema de matiz, de relevancia, de parte vinculada, de impacto fiscal, etcétera. Entonces, con la norma contable en la mano, esto no sería un ajuste más o menos al precio, pero con el contrato de compraventa en la mano sí. Hemos tenido debates interesantes con el auditor de la sociedad que le costaba, como es lógico, el dar ese paso, ¿no? Entonces, como decía, históricamente, para ajustar precios de transacciones con indicadores, no quiero entrar en mucho detalle, pero que todos habéis oído, de working capital o capital circulante, deuda financiera neta, provisiones, contingencias, es decir, hay un ajustes que son muy clásicos, ¿no? ¿Y por qué digo evolución? Coincido 100%. Todos nos hemos abierto camino al andar. O sea, entonces no teníamos ni la Academia de Londres, ni el ICC Standing Committee Center for Expertise, ni el reglamento de CIMA, como bien estamos comentando, de experto independiente, que si no recuerdo mal lo trabajamos en el 22 y ya vio la luz en enero del 23. Es decir, el hecho de que instituciones, y también tengamos en España como CIMA una institución que administre el proceso de experto dirimente, yo creo que da confort, sin duda, a las partes, Fernando, coincido, y también nos da confort y seguridad a los propios profesionales que nos dedicamos a esta materia, porque, insisto, todos hemos cometido errores por el camino cuando hemos ido haciendo este tipo de informes. ¿Por qué digo errores? ¿Por qué digo que hemos ido evolucionando? Porque un experto dirimente al que se someten las partes en un contrato de compraventa para los extremos que mencionaba antes, pues es una situación ad hoc. O sea, no lo quiero comparar con un arbitraje ad hoc, pero es una situación absolutamente ad hoc. No está sometida, digamos, ni a una ley de arbitraje, ni a un estatuto de una corte y demás. Entonces, pues, ¿qué ocurría con frecuencia? Pues que podía recibir una llamada primero de una de las partes. Entonces, se había generado una primera conversación en la que tratabas de mantener la distancia, no recibir mucha información, pero luego tenías que hacer un disclosure de las conversaciones que habías mantenido. Luego no definíamos en origen el due process de cuál era el protocolo, cuál era el gobierno del proceso de dirimencia. Alguien te podía enviar documentación sin copiar a la otra parte, entonces tenías que dar transparencia. He recibido esta documentación el día... O sea, ¿qué os quiero decir? Que no teníamos un proceso reglado ni un protocolo. Yo creo que ninguna de las firmas, porque no lo habíamos visto en España. Y ahora, lógicamente, no desde ayer, vamos, desde hace unos cuantos años, pues ya todas las firmas y los profesionales que actuamos en este proceso hemos aprendido, os diría, por analogía de lo que íbamos viendo en las órdenes procesales de los arbitrajes, aunque no fuera lo mismo. Pero decíamos, oye, siempre que estamos en un arbitraje vemos igualdad de audiencias, pues apliquémoslo. Siempre que vemos que estamos en un arbitraje, los submissions to the expert, como se suelen llamar, son... o a los árbitros son por escrito, porque muchas veces tenían muchas reuniones que intervenían director financiero, controller, el que estaba en no sé dónde, y te iban lanzando una cantidad de información verbal que te decían, no, si yo eso te lo dije en una reunión, bueno, o sea, todas las comunicaciones al experto dirimente por escrito, ¿no? Entonces, como digo, hemos evolucionado mucho para bien y creo que ahora el confort de las partes es muy superior al de hace años, por los motivos que he ido comentando. Compartir alguna cuestión de casos prácticos. Dentro de esta evolución, ¿qué nos estamos encontrando? Y es una consecuencia de ser situaciones ad hoc, como os digo.
Nos ha ocurrido, y hace años tuvimos un asunto relevante que parecía ser un caso aislado, pero en los últimos años hemos tenido 3, 4 asuntos. Y es que coincido al 200% que el experto dirimiente está para responder a los extremos que las partes le someten y tiene que contestar exclusivamente a esos 3, 4, 5 ajustes contables en el que las partes no están de acuerdo, volviendo al ámbito transaccional. Es decir, hay un desacuerdo en cómo juegan las partidas X e Y en la deuda financiera neta, en el capital circulante, etcétera, etcétera. Y en estos 3 puntos de desacuerdo se le pide al experto dirimiente que recabe el input de ambas partes en estas written submissions que, como he decido por escrito, se analiza y el experto dirimiente concluye una conclusión técnica sobre este extremo. ¿Qué nos ha ocurrido? Como decía, que las partes no se ponen de acuerdo en los extremos a someter o a elevar al experto dirimiente. Entonces nos hemos encontrado con mandatos, hemos depurado conflicto de interés, empezamos y 1, 2, 3, 4, 5 rondas para decidir qué se somete al experto dirimiente. En el proceso que os decía, por continuar con el ejemplo hasta el final de la compra-venta de empresas, normalmente cuando el comprador toma el control de la compañía, elabora unos completion accounts, lo elabora ya con el control, por tanto el vendedor tiene derecho a revisar esos completion accounts. Entonces, cuando se somete al experto dirimiente las discrepancias, quien lo ha elaborado somete 3 cuestiones al experto dirimiente y quien no lo ha elaborado pues quiere que se mire todo. Entonces, claro, entre revisar el 100% de la transacción y revisar 3 ajustes, pues hay una discrepancia notable. Y el experto dirimiente, aunque tengamos firmada el mandato, no tenemos, no sé cuál es la palabra, legitimidad, capacidad para decidir sobre… entonces, nuestro dictamen es solo sobre 3 puntos o sobre 35. Entonces, insisto, hemos tenido hasta 3, 4 asuntos que la propia carta de encargo ha sido un trabajo en si las partes no están de acuerdo en lo que no están de acuerdo y no tenemos un rol, una capacidad para definirlo. Es cierta paradoja, pero es así. Y al final, ¿qué ha ocurrido en estos casos? Pues que se ha activado la cláusula arbitral y no se ha… O sea, que no ha sido útil, digamos, la figura. A esto va a ayudar mucho el Reglamento de CIMA y otras instituciones, ¿no?, para darle más orden al asunto. Y voy terminando. Yo creo, cuando decía que hemos ido aprendiendo en este gobierno y cómo llevar este tipo de procedimientos, he hablado de la igualdad de audiencias, los submissions to the expert que sean escritos. Luego también hemos visto la utilidad de una segunda vuelta, fundamental, en aquellos asuntos que te lo jugabas a una bala, digamos, que te lancen su posición por escrito, no había posibilidad de la segunda vuelta. Yo creo que se pueden quedar cosas en el tintero. Yo creo que es sano y se llega más al fondo del asunto cuando una parte ha podido ver el submission de la otra y contestarla a su vez. O sea, que la segunda vuelta es útil. Ahora bien, 35 vueltas no. Muchas partes a veces dicen, oye, que quiero una tercera, una cuarta, una quinta, y nunca terminamos. Absolutamente crítico, estoy de acuerdo, no es una mediación, no es una mediación. O sea, es decir, yo creo, y hemos visto en el pasado compañeros pues que quizá decían, no, es que me han contratado las 2 partes, entonces a ver si conseguimos que todo el mundo esté… No, o sea, es un error garrafal porque el experto dirimiente resuelve en razón de ciencia, en nuestro caso financiera contable, y si hay 10 ajustes y la conclusión es 10 en favor de una parte y 0 a la otra, pues es lo que soporta la norma contable. Y hemos tenido asuntos en el que había una sola discrepancia. Ahí no cabe mediación, ¿no? Esto yo creo que es absolutamente crítico. Y ya termino, yo creo, dejando otras reflexiones encima de la mesa, que estoy seguro que Manuel, en su rol de discussant, abordará, y encantado luego de aportar sobre ellas, sobre la fuerza vinculante. Yo creo efectivamente que aquí hay muchas consideraciones que se pueden escapar a nuestro propio día como expertos. Bondades, la flexibilidad, la inmediatez. Hablábamos el otro día cuando preparábamos esta mesa de los plazos reducidos. Yo creo que es importante que se centre en plazos reducidos. Ahora bien, tampoco suicidas. No hay necesidad de decir en una semana, digo, vamos a ver, que creo que podemos tener problemas, pero sí agilidad y demás. Muy importante la reflexión sobre la literalidad del contrato de compraventa o el espíritu de la transacción. Es fundamental esta cuestión.
Yo creo que claramente si hay un contrato bien definido y vuelta a la voluntad de las partes, la literalidad prevalece sobre el espíritu siempre y cuando esté escrito y demás, con lo cual esto es importante y cada vez vemos contratos de compraventa mejor definidos. Se nota, pues, lógicamente, el de los errores del pasado, cláusulas no del todo bien definidas que han generado situaciones de discrepancia como se mejoran en situaciones posteriores. Y luego está el tema de la independencia. Y con esto termino. La independencia es absolutamente clave y fundamental, como lo has mencionado. Nosotros lo que hacemos es que primero hacemos el análisis de dependencia, luego tenemos un deber de hacer un disclosure a las partes, porque muchas veces en ciertas firmas de cierto tamaño que no hayas trabajado nunca con ninguna de las dos partes es altamente improbable. Entonces, hacemos un disclosure de los trabajos previos en los últimos años con nivel de honorarios, materialidad y demás. Y somos de la opinión, y esto quizá genera debate, que en la medida en la que lo hacemos transparente en la carta de encargo y la carta de encargo es firmada por las dos partes, una vez que las dos partes te han confirmado su ok a tu independencia, que has hecho un disclosure completamente transparente, la independencia ya no es solo manifestada por el experto, sino que ha sido, digamos, ratificada por las partes. Yo creo que este proceso suma también a que no haya recusaciones y demás a posteriori. Pero bueno, estas cuestiones las dejo ahí un poco encima de la mesa y esto es lo que volveremos sobre ellas. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias a ti, Fernando. Juan Jesús, por favor, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, los agradecimientos. Gracias, Juan. Gracias, Luis Felipe. Y gracias a CIMA por darme la oportunidad de estar aquí, compartiendo un ratito y algunas ideas con todos vosotros. Y gracias a los asistentes y a mis compañeros de panel. Yo quiero hacer dos cosas. Una muy rápida, que es hablar de algo que a mí, por lo menos, y probablemente sea como consecuencia de mi ignorancia, yo tengo un cierto nivel de confusión respecto a la terminología que estamos usando aquí, porque el término experto independiente se utiliza en varios contextos, en contexto concursal, en contexto, por supuesto, litigioso, y significa cosas ligeramente diferentes en unos casos y otros, ¿no? Entonces, y luego, relacionada con esa figura del experto independiente, está la del experto dirimente, a la que se ha referido Fernando hace un momento. Y aquí yo quiero hacer una precisión. Yo he escuchado emplear la expresión experto dirimente para referirse a un experto que ha sido nombrado en el contexto de un arbitraje para, de algún modo, actuar de tercer perito, ¿no? Y bueno, puede ser que esa figura sea dirimente, se le puede llamar dirimente, pero no es a lo que yo llamo dirimente, y ahora lo explicaré. Pero bueno, será dirimente, pero en todo caso no es determinante, porque un tercer perito luego serán los árbitros los que decidan qué hacen con lo que le ha contado el perito primero, el perito segundo y el perito tercero. Yendo a lo que yo llamo el experto dirimente, es a aquel experto al que las partes confían, y este es un encargo, o sea, es contractual, ¿no? Aquel experto en una materia al que las partes confían la resolución de una diferencia, adquiriendo el compromiso de someterse a lo que decida ese experto. El ejemplo que mencionaba Luis Felipe, que se utiliza mucho en el ámbito de la construcción. Lo cierto y verdad es que, por una parte, me consta que en el ámbito de la construcción esa figura funciona bien y funciona de manera eficaz y realmente resuelve de manera final and binding cuando se trata de cuestiones, yo qué sé, de metros cúbicos de hormigón o de calidades del acero o cosas de esta naturaleza, pero también os tengo que decir que en mi experiencia, que obviamente es limitada, lo que me he encontrado es que en aquellos casos en los que alguna de las partes no estaba contenta con la resolución que le daba el dirimente al asunto que le habían sometido, bueno, pues la obligación de respetar la decisión del experto dirimente es una obligación contractual y, por lo tanto, que se puede someter a revisión judicial. Con lo cual, en muchos casos, se acababa convirtiendo simplemente en una instancia más. Y si no estoy contento con lo que me dice el experto dirimente, ¡pum!, me voy a los tribunales o me voy a arbitraje o lo que toque. Lo que es en realidad es otro caso distinto de algo de lo que hablaba Fernando hace un momento, en el que después de darnos 20 bofetadas sobre qué vamos a discutir, acabamos yéndonos a arbitraje porque esto no ha funcionado, ¿no? Entonces, aquí cuento esto porque a mí sí me ocurre una idea, de estas que se me ocurren a mí, pero sobre la que no voy a hablar porque Luis Felipe me ha exhortado a que no me vuelva loco, ¿no? que si a lo mejor habría alguna forma de darle
a la decisión de ese experto dirimente la fuerza de un laudo, la fuerza de cosa juzgada. Pero esta sería otra conversación. En realidad yo de lo que quería hablar hoy es una propuesta. Yo vengo, hay una música de fondo que vengo entonando desde hace tiempo que saco cada vez que alguien comete la insensatez de darme la oportunidad, que es el de que, señores, podéis hacer mucho más uso de nosotros. Creo que nosotros estamos en condiciones de aportar al arbitraje más de lo que hacemos ejerciendo únicamente el papel de perito presentado por una de las partes, ¿vale? Y ese es un ámbito en el que además yo veo que hay espacio para introducir alguna innovación, ¿vale? Y yo hoy quiero proponer una idea, ¿de acuerdo? Que yo sé y os pido a todos que me deis, hagáis suspensión de la incredulidad, como cuando uno va al cine y me deis 5 minutos, antes de empezar a mover así la cabeza, me deis 5 minutos para valorar lo que quiero proponer, pero que tiene que ver con el papel que podemos ejercer personas como nosotros, ¿no? Dentro de este ámbito. Y esta es la figura que quiero proponer hoy, la posibilidad de que una corte ofrezca, y esto, por supuesto, aquí acudo a algo enlazo con algo que se ha dicho antes, libre voluntad de las partes, ¿de acuerdo? La posibilidad de que una corte ofrezca como un servicio, solo si las partes quieren, al comenzar el procedimiento, el darle al árbitro o árbitros algún tipo de apoyo técnico. Y me explico. Esto solo tiene sentido en una situación en la que las partes que se dirigen al arbitraje ambas reconozcan que la naturaleza de la disputa es fundamentalmente técnica, más que jurídica, ¿no? Y si ellos quieren, y solo si ellos quieren, la Corte puede ejercer este papel, darle un apoyo al árbitro o árbitros. Y además estoy hablando de un apoyo técnico, no estoy hablando de un tercer perito que emita un dictamen. Estoy hablando de que, y aquí voy a contar una experiencia personal, a mí me ha sucedido que algún abogado con el que tengo una buena relación personal, algunos abogados con los que tengo una buena relación personal, me han preguntado, oye, Juan Jesús, ¿esto cómo funciona? Este tema técnico, ¿cómo funciona? Y en realidad sin ni siquiera contarme nada del asunto en el que estaban actuando como árbitros, ¿de acuerdo? Pero, oye, les venía bien tener a alguien en quien apoyarse a la hora de entender algún tema técnico. Y esta es una figura que hoy día no existe. Entonces, si tú creas esa opción como un servicio que ofrece la Corte, sujeta, por supuesto, a que las partes la quieran. Y luego también sujeta a una transparencia. Es decir, si el árbitro o los árbitros deciden consultar algo con el técnico, la comunicación en una dirección, la pregunta, y en la otra, la respuesta, debe ser transparente hacia las partes. ¿De acuerdo? De esta manera se estaría creando una opción que hoy día no existe. No hay ninguna corte que ofrezca esto. El árbitro tiene, si quiere, puede nombrar a un tercer perito, cosa que todos sabemos que a los árbitros en general no les gusta, por muchas razones. Esto es una fórmula que busca ofrecerle a los árbitros un apoyo y un grado de entendimiento de los aspectos técnicos que a veces no encuentran el modo de obtener ni las periciales de las partes y tampoco en ese tercer perito, simplemente porque les cuesta llegar a esa opción. Y sería algo distinto, sería algo innovador. A lo mejor resulta que esta es una opción y no la usa nadie, y ya está, pues si no la usa nadie, pues esta fue una ideica que tuvo aquí Juan Jesús y que no ha funcionado. Pero si resulta que en algunos casos alguien se acoge a esa opción, a mí me parece que sería una ventaja para la Corte, podría ser una ventaja, un elemento diferenciador y una ventaja para la Corte que ofreciera esa opción. Que sepáis que esta idea la estoy ofreciendo por ahí y de momento nadie me ha hecho ni caso, pero bueno, yo sigo insistiendo, ¿no? Oye, encantado de discutir esta idea con cualquiera que tenga ganas de entretener un rato. A mí eso una buena conversación, una buena discusión, yo me apunto encantado, me apunto un bombardeo, ¿no? Y tengo más, pero como ya he anticipado antes, Luis Felipe me ha exhortado a la prudencia, entonces luego a lo mejor más tarde, si se surge la oportunidad,
pues tengo alguna otra propuesta que ofrecer. Y esta, no he controlado el tiempo que he empleado, pero creo que he sido razonable y prudente, así que con eso. Y yo sí, de verdad, he observado este hábito que estáis adquiriendo muchos de... Y con esto termino. Tú lo has dicho 3 veces, Fernando. Y con esto, bueno, yo con esto genuinamente termino. Bien, gracias. Gracias. Vale. Vaya, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que tengo siempre dificultad con... Juan Jesús, pero el 95% de la humanidad me llama Juanjo. Bueno, por eso digo. Pero es Juan Jesús. Muchas gracias, Juan Jesús, que ha estado muy bien. Tu locura ha sido transitoria, lo cual se agradece porque ha sido dentro de plazo, o sea que muy bien. Y nada, entonces, Álvaro, por favor, coméntanos lo que te parezca oportuno sobre los DAB, etcétera. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a CIMA por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a todos por estar tan pacientemente escuchándonos. Yo voy a hablar un poquito de los dispute boards. Tienen algo que ver con el expert determination, van a tener zonas de contacto. Algunas cosas en común, algunas cosas que los diferencian notablemente y, bueno, para que los exploremos juntos y luego, por supuesto, si queréis, comentamos. Bueno, el tema de los dispute boards o paneles de expertos o juntas de resolución de disputas o reciben muchos tipos de nombres distintos. Bueno, pues es un método de los MASC, ¿no? De los métodos alternativos o adecuados de solución de controversias. Bueno, es uno de los olvidados en el proyecto de ley orgánica y no tiene regulación en normativa en España. Bueno, ahí nos deja un poco fuera de juego. Internacionalmente funcionan muy bien, sobre todo en países anglosajones. Estados Unidos, Reino Unido tiene algo parecido, ¿no? También están funcionando muy bien, quizás por influencia de Estados Unidos en América Latina, en Colombia, en Perú, están funcionando muy bien, en Brasil. Y también están funcionando porque el Banco Mundial obliga a que haya un dispute board en los proyectos que sean de más de 50 millones de dólares. FIDIC también lo tiene previsto en las cláusulas escalonadas. La Cámara de Comercio Internacional tiene un reglamento expreso sobre los dispute boards. En fin, están funcionando en muchísimos sitios, menos en España y en otros muchos sitios tampoco funciona. Os cuento, la idea del dispute board es la de incorporar a los proyectos, tradicionalmente proyectos de construcción, de ingeniería, aunque siempre se habla de que se puede extender a otro tipo de proyectos, pero nunca se dice qué tipo de proyectos serían o qué tipo de contratos, ¿no? Pero algo que pudiera ser asimilable encajarían bien. Proyectos que se extiendan en el tiempo, que tengan presupuestos importantes, podrían contar con dispute board que al final, o paneles de expertos, al final de lo que se trata es de incorporar al proyecto a unos expertos que resuelvan las disputas o las reclamaciones antes de que lleguen a ser disputas de mayor calado, que las resuelvan sobre la marcha, con la idea de que no se interrumpa el proyecto y el proyecto llegue a buen término o al menos se finalice, esto sin cerrar la puerta que una vez terminado, si alguna de las partes se ha visto, se ve agraviada o no ha visto respetado cualquier tipo de derecho o de que no se ha cumplido el contrato por la otra parte, bueno, esto no le cierra la puerta a que acudan a otras instancias, a un arbitraje o a justicia. Uy, perdona que me está sonando. Es una alarma, no es una llamada. Bien. Bueno, esa es la idea, ese es el principio básico. Y ahora, este mecanismo de solución o resolución de disputas tiene a su vez distintos subclases, ¿no? de dispute boards. Aunque la DRBF, la Dispute Resolution Board Foundation, recomienda uno específico que ahora os contaré, pero bueno, presenta una serie de subtipos, podemos decir, que se clasifican en función del momento en el que se incorpora el equipo de expertos al proyecto,
en función del carácter de las decisiones y en función del número de miembros del panel. En función del momento, los standing dispute boards son aquellos en los que los expertos se incorporan desde el momento o a la firma del contrato o en cuanto se inicia el proyecto. Es decir, están de manera, podemos decir que preventiva. Van a estar resolviendo los problemas que van surgiendo, pero están desde el minuto cero, haya o no haya controversias, que las va a haber, porque todos sabemos que no hay ningún proyecto en el que no haya alguna, pero bueno, están desde el minuto cero con la intención, tiene un propósito muy interesante que es el de que estén familiarizados con el proyecto, conozcan el proyecto, sepan qué está pasando, van a tener reuniones periódicas con las partes, van a hacer visitas de obra y en el momento en el que sale o surge una controversia van a estar perfectamente familiarizados con el proyecto y van a tomar decisiones ágiles, que al final es de lo que se trata. También hay algunas instituciones que los llaman, en lugar de a los Dispute Adjudication, ahora os cuento un poco cuál es la clasificación, los llaman de A a B, y la primera A es de avoidance, de evitar el problema. Porque la idea es que si el equipo de expertos que está incorporado al proyecto está desde el minuto cero, esto le va a permitir evitar que los problemas, las controversias, lleguen a mayores. O sea, ni siquiera van a tener, en muchos casos, que tomar una decisión, sino que van a tener un papel tan activo que van a colaborar en que se alcancen acuerdos. Ni siquiera tienen que llegar a tomar una decisión. Bueno, esta es una de las ventajas de los standing, ¿no? Conocen el proyecto, previenen conflictos, llegado el caso, si alguna de las partes les plantea una disputa que tengan que tomar una decisión, pues la tomarán. Y, bueno, realmente esto tiene una contrapartida cuando el equipo de expertos está allí desde el minuto cero, desde que se firma el contrato o desde que se inicia el proyecto, y evidentemente, es el coste, ¿no? Van a tener unos costes por estar presentes, simplemente por participar, luego van a tener otros costes por si tienen que tomar estas decisiones. Bueno, en fin, ese coste de tener el equipo, pues, no va a ser significativo. Ahora os daré algunos datos. Pero, bueno, es un coste que hay que tener en cuenta. La alternativa a tener al equipo de expertos desde el principio, al Dispute Board, es tener o constituir Dispute Boards ad hoc. Cuando surge una disputa, se busca un equipo de expertos, uno o tres, ahora os contaré, es lo habitual, para que tomen una decisión y resuelvan esa disputa. Problema de un Dispute Board ad hoc, bueno, pues lo contrario al que está desde el inicio, ¿no? Es más barato, porque probablemente va a tener una dedicación mucho menor, pero va a tardar un tiempo en familiarizarse con el proyecto, en entender la disputa, probablemente en tomar su decisión. Bueno, es por esto que la DRBF recomienda que sean Dispute Boards standing desde el principio, como una buena práctica. Sobre la clasificación de estos Dispute Boards en función del carácter de las decisiones, bueno, están los DAB, Dispute Adjudication Boards, cuando las decisiones, las partes han acordado que las decisiones que tome ese panel de expertos sean vinculantes en el sentido que son contractuales, no que cierren, no son final, ¿no? Eventualmente podría acudirse a arbitraje o a jurisdicción. Otro serían los DRB, Dispute Review Boards, que son paneles de expertos que se asignan a este proyecto, pero solo van a emitir recomendaciones. Es un poco mixta esta solución, porque realmente si las partes así lo acuerdan, cuando emiten una recomendación y ninguna de las dos se queja, ninguno emite una notice of dissatisfaction, ¿no? Si ninguna de las dos partes se opone a la recomendación, en un plazo, que puede ser 28 días, creo que son, según FIDIC, bueno, pues, o ICC, esa decisión que inicialmente era simplemente una recomendación puede convertirse en vinculante, ¿no? Si las partes así lo acuerdan. Y luego hay otra tercera, que sería un Combined Dispute Board, en el que inicialmente las decisiones son simplemente review, es decir, son recomendaciones, pero si las partes lo deciden en casos concretos o en disputas concretas que esa decisión sea binding, bueno, pues
pues sería vinculante. Bueno, la idea al final de todo esto es conseguir que el proyecto avance y que el proyecto avance y se termine en plazo, se termine dentro de unos costes al menos razonables, ¿no? Evitar sobrecostes, que podríamos identificar, ¿no?, con el principio de pay now, argue later, ¿no? O sea, terminemos el proyecto y ya una vez terminado, entregado, pensemos, por ejemplo, en casos en los que se está construyendo un hospital que sea prioritario, o cuando hay grandes eventos deportivos, unas Olimpiadas, la prioridad es la entrega del proyecto. No se puede permitir un país el lujo de no llegar con unas instalaciones terminadas, con unas infraestructuras terminadas a una fecha, a un deadline crítico. Entonces, estos mecanismos funcionan muy bien en este tipo de situaciones. Con respecto al número, lo habitual, así lo dice la DRBF y es lo más habitual, es 1 o 3 miembros en el Dispute Board, dependiendo del importe del proyecto, pero sí ha habido casos particulares en los que esto se cambia y, bueno, al final pues las partes deciden, hay una flexibilidad importante en este aspecto. Y tengo aquí anotados algunos ejemplos de casos en los que se haya elegido otro número, otra combinación de miembros, que pueden ser expertos, ingenieros o pueden ser abogados, miembros de los paneles de expertos. Y hubo un caso en el que, de un aeropuerto en el que las partes preseleccionaron a 6 expertos, estaban ahí, y en función de las disputas que iban surgiendo, iban asignando de 1 a 3 para que tomaran decisiones sobre disputas concretas. Otro caso de unas obras de metro, lo que acordaron las partes es tener como 2 grupos, preseleccionaron 2 grupos, una de economistas y expertos financieros, otra de ingenieros expertos técnicos, tenían como 2 grupos preseleccionados y en función de las disputas que surgían iban tomando de 1 a 3 también y en la combinación que fuera necesaria. Si la disputa era puramente económica, seleccionaban un panel económico, si era mixta, pues mixto, y si era muy técnico, pues exclusivamente de ingenieros. Esos 2 casos son casos en los que el panel actuaba de manera, podemos decir, que reactiva, ¿no? Una vez que surgía esa disputa, se iba buscando qué combinación de paneles de expertos podían darle la solución más rápida. Pero luego hay otros casos. Había un caso de una autopista que tenía, incluía la construcción de 200 puentes, era un megaproyecto enorme, y ahí lo que se hizo fue designar o dividir el proyecto como en 10 partes y a cada parte se asignó un miembro, no sería board, no sería un dispute expert único para cada uno de esos tramos, de manera que ahí sí el experto tenía un papel más proactivo, ¿no? Iba haciendo seguimiento del proyecto, iba tomando decisiones mucho más ágiles, pero era a efectos simplemente de resolución de disputas. El proyecto estaba dividido como en 10 partes. Y luego otro caso también paradigmático es el del ITER, del proyecto de fusión, megaproyecto en Francia. Ese tiene un panel de 8 expertos. Realmente no sé ahora mismo en qué situación está, porque yo las últimas noticias que había leído es que estaba en una situación crítica porque acumula muchísimos años de retraso. Se retrasó 10 años, creo que se ha vuelto a retrasar otros 10 años. Pero bueno, esto es por problemas técnicos, por una envergadura. El proyecto es de una complejidad monumental. Y bueno, tiene 8 expertos. Estos son casos, como podemos decir, muy singulares, ¿no? Lo habitual es entre 1 y 3 expertos y con eso están funcionando muy bien. Ahora, cabe también hacerse la pregunta al revés. Un miembro de un panel de expertos, ¿en cuántos paneles de expertos puede estar? Porque yo me hice esta pregunta hace unos meses. Oía a un experto que decía con orgullo que estaba en 6 dispute boards simultáneamente. En 3 o en 4 de ellos era el presidente. Y eran dispute boards standing, o sea, de los que hay que acudir, de los que hay que visitar las obras, hay que hacer un seguimiento. Entonces, aquí hay 2 reflexiones. La primera es que ya se ha convertido esto prácticamente en una profesión. Hay gente que se dedica exclusivamente a ser miembro del Dispute Board, que en principio no hay ningún problema, siempre que las partes estén de acuerdo y seleccionen el perfil adecuado. Pero estar en 6
a la vez, a mí me parece que no se estaría dedicando el tiempo adecuado. De hecho, en algunos sitios, en algunos ámbitos ya se ha limitado a 3 y te obligan a que como máximo estés en 3 dispute boards simultáneamente, lo que es muy razonable. Y esto es algo que el reglamento de CIMA, el reglamento de Expert Determination de CIMA, tiene muy en cuenta, ¿no? La disponibilidad. Presta mucha atención, es uno de los principios básicos. El experto tiene que tener disponibilidad para que la prestación del servicio sea la adecuada. Si alguien está metido en 6 dispute boards o en 6, en fin, yo entendería que no se estaría prestando la atención que requiere el trabajo. Y solo unos datos que recoge la DRBF en su manual de Dispute Boards. El departamento, voy terminando, muy rápido estos números, para que se vea el éxito, ¿no?, de los Dispute Boards. El Departamento de Transporte de Florida comparó los proyectos, tenía proyectos que había hecho con Dispute Board y proyectos que había hecho sin paneles de expertos, y los comparó y vio que los sobrecostes en los proyectos en los que no había Dispute Board rondaban el 20% de media sobrecostes. Los que tenían paneles de expertos se redujo a la mitad, a un 10% de sobrecostes. Y las extensiones de plazo se habían ido prácticamente entre un 19 y un 20% los que no tenían paneles de expertos, y se había reducido a la 10ª parte, es decir, 1,9% de extensión de plazo en aquellos en los que sí había un Dispute Board. Y luego, bueno, una pequeña reflexión por no extenderme más, para ver el paralelismo, ¿no?, entre Dispute Board y Expert Determination o dictamen de experto independiente. Los paneles de expertos tienen, como os he contado un poco, unas pinceladas, tienen distintas tipologías o distintas en función de cuándo se incorporan, equipos. Si pensamos en un Dispute Board, la decisión puede ser vinculante o no, igualmente que con un experto. Si pensamos en un Dispute Board, o sea, en un experto independiente participando, en un caso ad hoc, que igualmente un experto independiente no tiene por qué esperar a que el proyecto haya terminado. Un experto independiente podría incorporarse en un proyecto que esté ongoing, ¿no?, se esté desarrollando. Bueno, en ese caso, un único experto en un caso ad hoc, en un proyecto con una decisión que puede ser vinculante o no, pues ahí sí existiría prácticamente identidad entre lo que es un Dispute Board y un Expert Determination. O sea que el servicio no son tan diferentes y realmente la proyección o la expectativa de reducción de costes, de reducciones de extensiones de plazo con la incorporación de expertos, pues debería ser, o parece que sería tan optimista como está siendo con los Dispute Board. No me voy a extender más. Vale, muchas gracias. Manolo, oye, necesitaremos una cierta extensión de plazo, con lo que debéis congelar la llegada de los sándwiches, para que nos quede algo a los que estamos aquí dentro. O sea que nada. Manolo, por favor. Sí. Bueno, yo corrigiendo un poco a Luis Felipe, aquí me presento como Manuela Conte, para cumplir con esa recomendación temporalmente, solo durante este panel, para que en los paneles haya por lo menos una mujer, ¿no? Es una recomendación que me ha hecho María José y me he dado cuenta ahora. Bueno, yo creo que la figura del experto determinante o dirimente como alternativa al arbitraje, yo creo que no tiene demasiado, o puede no tener demasiado éxito. Yo he estado como árbitro en varias ocasiones en arbitrajes donde el contrato preveía la existencia de un experto que tuviera tomar una decisión y dirimir a la controversia. Y no ha funcionado, y por eso llegó al arbitraje. ¿Por qué? Pues la primera razón es porque no sé si en el ámbito de la minería o en los proyectos técnicos hay cuestiones puramente técnicas, pero en el ámbito de, por ejemplo, las compraventas de empresas que decía Fernando Cuñado, es muy difícil que haya una cuestión que sea puramente financiera. Y voy a poner un ejemplo de uno de esos arbitrajes en los que estuve, donde las partes no habían dado ese mandato a ningún experto y habían ido a arbitraje. Decía así la cláusula, era un joint venture que habían hecho un banco español y un banco francés. El joint venture, que era otro pequeño banquito,
estaba en una situación de insolvencia, había que recapitalizarlo, entonces lo que hizo el Banco Español es ejercer el derecho de salida, el put, que le daba el contrato, y la cuestión era cómo valorar ese put, que parece una cuestión muy técnica, que el contrato decía así. En caso de ejercicio de la opción de venta, el precio de venta de las acciones de la joint venture será el que las partes fijen de común acuerdo a la vista del valor patrimonial neto de la entidad y de sus flujos de caja futuros, cash flows. En caso de que en el plazo de 15 días desde la comunicación del ejercicio de la opción de venta las partes no hayan alcanzado acuerdo sobre el precio de venta, las partes se someterán a lo que al respecto determine un banco internacional de reconocido prestigio con oficina abierta en Francia y España, comprometiéndose expresamente las partes ya desde ahora a atenerse a dicha determinación. Para fijar el precio de venta de las acciones, el experto independiente en cuestión deberá basarse en el valor patrimonial neto de la entidad y en sus cash flows futuros. Parece una norma técnica donde ahí hay un experto el experto nos va a dar la solución. Las partes, curiosamente, sí se pusieron de acuerdo en quién iba a ser la gran casa de inversiones que iba a actuar como experto, pero no se pusieron de acuerdo en una cuestión. Una de las partes decía, oye, hay que darle instrucciones al experto para que haga su determinación, y la otra parte dijo, de eso nada, que el experto vaya a su bola y que determine lo que considere determinante. No hubo de acuerdo, fue arbitraje, y al final los árbitros nos tiramos la tira de tiempo interpretando esta cláusula contractual, entre otras cosas, porque dice a la vista de el valor patrimonial y los cash flow. A la vista de ¿qué quiere decir? Promedio, media aritmética, media geométrica, ¿qué? Y luego, ¿qué quiere decir cash flows futuros? O sea, es una cláusula típica donde esto hay que someterlo al arbitraje, y lo que ocurrió es que en aquel arbitraje las partes concurrieron con sus expertos y el tribunal arbitral pues dirimió la controversia, ¿no? O sea, que yo creo que esa es una primera razón por la cual hay pocas disputas que sean puramente no extrajurídicas. Hay una segunda cuestión que conocerá muy bien cualquiera que haya leído este libro, que se llama Ruido, Noise, de Kahneman y un consultor francés, Olivier Sibony y Carl Sustein, que frente a esa idea que tenemos que el experto la clava y dice exactamente el número fatídico, ellos cuentan el caso de una compañía aseguradora que hizo el siguiente experimento. Cogió a todos sus expertos de la propia compañía aseguradora y los puso en parejitas y les dio toda la mañana para que hicieran esta prueba. Y entonces a todos ellos les dio un supuesto hipotético de un siniestro, y donde les daba las características del siniestro, el valor del bien y la prima. Y dijo, bueno, seguro que las parejitas se ponen de acuerdo y cada una de forma independiente van a llegar a un valor muy similar. Pensaban que iban a discrepar cada una de las parejitas en su seno en un 10% como mucho. Bueno, los datos y el experimento demostró que las parejitas entre sí discrepaban en promedio en un 40 y tantos % o en un 50%, tanto respecto al valor de la prima como respecto al valor de la cosa. Hay otros ejemplos también con valoración de empresas donde se hizo un experimento similar y dentro de un banco de inversión se dio a dos peritos, a dos expertos que determinaran el valor de una empresa dándoles una página, una hoja Excel con los datos esenciales, y de nuevo los experimentos demostraron que se apartaban en también un 50%. Es decir, que hay una variabilidad aleatoria, hay una dispersión aleatoria, una dispersión arbitraria, una perturbación aleatoria, diría un estadístico, lo que los estadísticos llaman ruido, que eso a las partes les puede dar miedo, ¿no? Y por eso yo creo que una parte sería un poco valiente si decide, pensemos además en caso de disputas, como en este arbitraje que yo estaba hablando, que tenía una discrepancia entre 100 millones de euros y 0 millones de euros, jugárselo a una carta. Si ya tienen miedo a ir al arbitraje por aquello del one shot, que tiene solo una oportunidad, ya si encima todo depende de lo que ese día al experto independiente se le ocurra, al experto determinante se le ocurra valorar la opción, pues yo creo que es una opción muy arriesgada, y por eso yo creo que es una mejor alternativa ir a un arbitraje rápido y sin perjuicio de que en ese arbitraje haya la concurrencia de expertos que de forma contradictoria puedan evaluar las opciones. La segunda cuestión y última que quiero abordar es el tema de los dispute boards y los expertos vivientes, porque yo creo que, aunque muchas veces se diga que pueden ser sus decisiones final and binding, vinculantes, lo son, y yo creo que lo decía antes alguien, lo son en el plano contractual, porque a mi juicio estas instituciones son muy útiles,
pero juegan un papel similar a una figura ya conocida en el mundo del arbitraje, que es el árbitro de emergencia. El mundo no puede esperar y hay veces que para adoptar medidas cautelares se necesita alguien que con conocimientos jurídicos diga si la parte que solicita las medidas cautelares tiene derecho a ellas o no. Se hace un laudo, pero ese laudo ni es final ni es vinculante porque el tribunal arbitral que conoce de él va a poder revisarlo. Pero, lógicamente, entre tanto, se ha salido del apuro. Y con los dispute boards yo creo que es una institución muy útil porque, de nuevo, un proyecto complejo que va a durar 5 años no lo puedes parar en el año 2 porque las partes discrepan, con lo cual alguien tiene que decidir por dónde tira el proyecto en ese momento. Lo importante es que más adelante haya una posibilidad de, si una parte se considera agraviada, cuestionar el acierto de esa determinación, con lo cual le está vinculando esa determinación contractualmente, no puede apartarse de ella y en el año 3 decir, pues yo aquí me paro porque no me gusta lo que ha dicho el experto. Está vinculada a obedecer temporalmente esa decisión, pero luego, de acuerdo con los mecanismos que haya para resolver controversias, sí que puede impugnarla. Con lo cual, me parece que son mecanismos muy eficaces, muy paralelos en el ámbito técnico a lo que en el ámbito jurídico son los arbitrajes de emergencia. No descarto, y Jesús Almoguera, presente en el fondo en su artículo en el libro Homenaje a Miguel Ángel Fernández Ballesteros, contempla la posibilidad de que algunas de estas cláusulas, incluso aunque no utilicen la palabra arbitraje, puedan entenderse, interpretarse como una cláusula arbitral donde el experto determinante es árbitro único. A mí me parece que es una interpretación un poco atrevida y, sobre todo, yo creo que las partes serían todavía más atrevidas si otorgaran esa función tácita de árbitro único a un experto, sobre todo si el contrato es de mucha cuantía y de lo que determine el experto pueda derivar el sino que tenga esa controversia. Con lo cual, yo creo que la verdadera solución a todo esto es incorporar esos mecanismos a un procedimiento arbitral que sea súper abreviado, de forma que no haya que esperar mucho tiempo, sino que en el ámbito de un procedimiento arbitral se resuelva la controversia con los asesoramientos oportunos de los distintos expertos. Y con esto ya acabo. Luis Felipe. Veo que la actuación del discussant ha levantado polémica. Tengo la impresión, es que he llevado el agua a mi molino, lógicamente. Claro, tengo la impresión de que hay un par de intervenciones. Yo os pediría, tanto a ti como a Fernando, que fuerais muy rápidos, porque él sí querría que nuestro amable público participara en algunas cuestiones, aunque fueran en un par de minutos. Y teniendo en cuenta que si después os quedéis a comer, también puede seguir el diálogo con cualquiera de nosotros para profundizar más en estas cuestiones. No, yo solo quiero un minuto. Manuel, me ha dolido un poco eso de que a los expertos, a los peritos, tenemos como poco más o menos que ocurrencias, lo que se le ha ocurrido a un perito. Eso te confieso, pero lo voy a aprovechar para apuntar una cosa. Y es que es verdad, esto es un hecho, que cuando sometes una cuestión a dos peritos distintos te vienen con dos resultados diferentes. Y una de las cosas que es una realidad es la casi universal perplejidad con la que abogados y árbitros se enfrentan a esas diferencias. Entonces, esas diferencias pueden responder a muchas razones, pero dejadme que os diga una cosa. El ejercicio de entender de dónde vienen esas diferencias tiene un poder de iluminación que el día que probéis os vais a caer de espaldas. ¿Vale? Entender por qué este perito me dice 0 y este me dice 100 te va a ayudar a entender las claves críticas de ese ejercicio al que te estás enfrentando y además te va a ayudar a valorar, más allá de la apostura o del aplomo con que se exprese un perito o el otro, te va a ayudar a entender si alguno de ellos está arrimando demasiado el asco a su sardina. Pero ese ejercicio, que os soy franco, creo que no siempre se hace de manera completa, ese ejercicio a veces necesita apoyo técnico. Y ahora soy yo el que está llevando el agua a mi molino. Ese ejercicio a veces, vamos a decir que se puede beneficiar de tener apoyo técnico. El apoyo técnico te lo puede dar un tercer perito designado por el tribunal, te lo puede dar un amicus curiae, te lo puede dar un amigo al que llamas por teléfono, le pides confidencialidad, o te lo puede dar un asesor técnico nombrado con transparencia, con el apoyo y con la independencia de la Corte de Arbitraje.
y en un contexto en el que las partes previamente han aceptado que esa sea una posibilidad. Y ya está. 1 minuto y medio, Luis Felipe. Yo muy breve, aludía antes a cláusulas grises o poco concretas. Siempre decir que la que has mencionado, bueno, Manuel, creo que se lleva la palma, porque a la luz de me genera mucha duda. Y bueno, entre patrimonio neto y descuento de flujo de caja, pues es como decidir ir al mar o ir a la montaña. O sea, decir que habría que centrar simplemente el hacerme eco de la indefinición de esa cláusula, que lógicamente es un nido de discrepancias y disputas. Gracias, Manuel. Perfecto, gracias. Yo creo que sí hay disputas que son puramente técnicas. En mi mundo, el mundo del petróleo y gas, que he vivido 40 años, por supuesto que el desarrollo de un campo de gas es una decisión millonaria que compromete mucho dinero a las partes y que hay que resolver de una manera rápida. Y de eso se trata, de hacerlo rápido. Rigor, por supuesto, vamos a escoger un experto en la materia. Y ese experto es tan experto o más, porque ha sido escogido por las partes y porque la materia está súper definida, que el perito de una corte judicial o el perito de un arbitraje o el perito de lo que sea. No veo por qué este experto tiene menos conocimiento y va a discrepar más que los peritos entre sí. Nosotros, que hemos hecho varios cursos de Expert Determination, los alumnos, para que tengan la certificación, no basta con que asistan al curso, tienen que resolver una serie de casos virtuales que les planteamos. Y en general hemos tenido, me parece, como unas 28 o 29 assessments y son bastante consistentes, porque sabían de lo que iba el tema, eran relativamente expertos en esos temas y sus conclusiones, pues claro, en la cifra podían discrepar, pero era todo muy consistente. No te digo ya cuando hay que decidir si sigo adelante con el plan de desarrollo de un banco de gas o lo paro a gastarme antes 100 millones de dólares en hacer más comprobaciones porque todavía no estoy seguro de que sea económicamente viable. Son decisiones clarísimas, puramente técnicas. Queda claro. Yo, si tenemos tiempo para un par de cuestiones, si hay preguntas, rápidamente os agradecería. Primero está Miguel, luego tú, Rafael. Luego, pero ir rápido, por favor. Al revés que yo, quiero decir, pero rápido. Sí, yo iré muy rápido. Tenía un par de cosas, la voy a reducir a una. Y es la siguiente, porque la idea de reducirlo todo o de llevarlo todo a un arbitraje súper rápido, súper abreviado, yo no sé si es una buena idea. Tal y como yo veo los dispute boards o los paneles de expertos, lo que sirven es para ir haciendo que el proyecto nunca se detenga y, por lo tanto, que si se está construyendo un puente, el puente se termine. Y el arbitraje se puede llevar al final porque el puente ha sido construido de tal manera que el arbitraje se concentra, digamos, en los aspectos económicos. Ya tenemos el puente, vamos a ver quién soportaba los riesgos de este problema o aquel, o esta cláusula contractual que quería decir, ¿no? Entonces, yo como creo en el mercado y creo en los distintos servicios que el mercado puede proporcionar, creo que está bien que haya todas estas distintas posibilidades. Contesto un poco por todos. Estoy bastante de acuerdo contigo. Lo único que yo digo es que cuando un panel de expertos, un DAB, interviene, tiene que quedar muy claro que surge un problema de costes que queda o aparcado o resuelto por ellos, pero que si no aparecerá al final. Y si el proyecto no tiene flexibilidad suficiente como para compensar ese coste, terminará todo en un arbitraje. Pero por lo demás, de acuerdo por completo. Yo también estoy de acuerdo. La única cuestión jurídica es si esa determinación tiene efecto de cosa juzgada o no. Yo creo que, salvo que esté la cláusula muy bien redactada, yo creo que no. Vincula contractualmente, las partes no se pueden gratuitamente apartar de ella, pero no tiene efecto de cosa juzgada, ¿no? Ya está. Buenos días. Con mi felicitación a los ponentes
Perdón. Con mi felicitación a los ponentes, quiero añadir una reflexión sobre el ámbito de aplicación de este tercer pilar de resolución alternativa de conflictos. Ya se ha reconocido por algunos de los ponentes que se está limitando hasta ahora básicamente al sector de la construcción, obra pública, donde es mucho más fácil la prevalencia de lo técnico sobre lo jurídico u otros aspectos. Y lo que no veo tan claro es que fuera de esos sectores, la industria farmacéutica, informática, servicios, que la aplicación de este tercer pilar, donde no está tan clara la prevalencia técnica de los datos sobre los otros argumentos, entre ellos los jurídicos. Gracias. Vamos a ver, yo, Rafael, en lo que tú dices, que es verdad, porque nos metemos de las ciencias del ser en las ciencias del deber ser, en ese momento todo es más algodonoso y nebuloso, pero no deja de ser menos cierto que ahí el papel del experto tiene que ser aún más determinante que en los otros casos, precisamente porque tiene que centrar un tema que es más viscoso. Hay más riesgo de equivocación y mucho más riesgo de continuidad con un arbitraje o un pleito, pero ni los institutos internacionales que se refieren a los DAB y a los expertos internacionales, ni las Cortes, ni el proyecto de ley impiden que eso ocurra. Luego, por tanto, habrá que admitir como una posibilidad y lo de siempre en este mundo. Uno, tener unas cláusulas muy claritas y dos, elegir muy bien al experto. Y a partir de ese momento las cosas funcionan. Bueno, aquí mi querido amigo catalano-danés, con el que me enfrenté arbitralmente en el año 2008, me parece que fue, 2009. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe, por darme esta oportunidad. Simplemente quisiera muy brevemente hacer alusión a una alternativa muy poco utilizada, desafortunadamente, para salvar el tema de la urgencia. Si se nombra un árbitro de emergencia, ese árbitro de emergencia puede designar un experto o un perito, en algunos casos, no en todos los casos, y eso permite, si el reglamento lo autoriza, de que el árbitro de emergencia emita o dicte un laudo en el cual va a incorporar toda la sabiduría del experto, pero dándole otra fuerza jurídica. Y eso, desafortunadamente, no se utiliza mucho, pero por haberlo experimentado es muy útil. Sí, es una posibilidad interesante. Lo que ocurre es que duplica el problema de elección de personas. Tienes que elegir un árbitro y el árbitro tiene que contar con ese asesoramiento, tiene que comunicarlo a las partes y las partes tienen que estar de acuerdo. Y en ese momento, si las partes son proactivas respecto del arbitraje en cuestión, funcionará muy bien. Pero si no lo fueran, sería una fuente más de obstáculo. Pero de todas maneras, en esto como en todo, yo creo que hay que ser extraordinariamente flexibles y aceptar las sugerencias y la creatividad de las partes para resolver sus problemas. A mí lo que me parece es, y ya con esto terminamos, y cierro yo ya, si os parece. Perdóname, oye, Juan. Hombre, oye, por favor. Señor presidente. No, te paso la palabra inmediatamente. No, pero sí, se acaba de decir ahora una cosa que es muy cierta, yo creo, de todo lo que se ha expuesto en la mesa. El experto es aquella persona con conocimientos suficientes para dictaminar y resolver una cuestión, que puede ser técnica o contable o hasta jurídica, me atrevería a decir, puede haber expertos jurídicos. Claro, lo que se ha dicho aquí es cierto, determinar si un puente cumple las especificaciones para soportar el peso, en los pilares cumplen las especificaciones, soportar el peso que tiene que soportar o no, es una cuestión física.
Pero claro, determinar un lucro cesante, eso no es físico. Y ese problema siempre va a existir. Pero no por eso no deja de ser una magnitud que hay que concretar en lo que sea, en un dictamen, en un laudo, y eso tiene detrás pues, un trabajo que es muy complejo y que puede hacer cualquier experto financiero a lo largo de un arbitraje, con la determinación de experto y demás, pero que es cierto que tiene más dificultad que lo físico, ¿no? Sí, ¿queréis contestar? ¿Tú de ahí quieres de Fernando? No, yo. Nada, bien. ¿Tú? Yo sí puedo decir una cosa muy breve. Vamos a ver, yo quería decir una cosa. No hay que partir de cero. Es decir, tenemos las experiencias de los casos que se han resuelto en la Cámara de Comercio de París, en el Charteret, en el WIPCO. Tenemos ejemplos ahí. Y yo, por ejemplo, digo, el reglamento de CIMA es el mejor que hay ahora mismo en el mundo. ¿Por qué? Porque está basado en el análisis de los reglamentos de estos tres organismos y se han ido analizando artículo por artículo y dejando lo que es bueno y mejorando lo que era mejorable. Nada más. Bien. Vale, oye, bueno, entonces... Vale, el mejor reglamento y el presidente más guapo, además. Bien, también. Bueno, no sé si una pregunta más. Sí, no, ya me dicen que cerremos ya. No, una pregunta en relación a la determinación del experto en comparación con la justicia ordinaria. Entonces, la pregunta es, la duda que tengo sería un poco qué es más garantista. Es decir, la justicia ordinaria puede recurrir esa decisión de ese juez y, sin embargo, en el experto no. Esa es una duda. Y la otra duda es cómo nos aseguramos que la decisión del experto es tan buena o tan eficaz o la mejor en relación a la justicia ordinaria. Eso sería un poco. Vamos a ver, el experto como tal, las consecuencias de la actuación del experto las tienen que regular las partes claramente. Aceptar si es vinculante o no es vinculante. Entonces, y las garantías de la decisión del experto están en la utilización de un buen procedimiento, que tiene que ser una cosa muy difícil, es decir, un procedimiento muy garantista y dos, un procedimiento muy breve. Porque evidentemente cuando se recurre a un experto y sobre todo si es en materia de daños es porque eso está sangrando. O sea que esas son las dos cosas. Tercero, es un one shot si lo aceptamos como tal, pero si es una opinión que las partes requieren para saber después cómo litigan entre las mismas, pues en el fondo y al final es una opinión que les va a valer para tomar una decisión en un sentido positivo o negativo. Solo sería un verdadero one shot si el experto actuara como un arbitrador, como señalábamos antes, y entonces su actuación fuera recurrible por error, dolo, intimidación o por falta de carencia de competencia personal, o bien por haber traspasado los límites de la equidad en algún caso más. Pero yo creo que si hablamos de garantías, a lo mejor la judicial es mejor garantía formal. La utilización de los expertos bien dosificada y bien regulada y bien administrada tiene muchas garantías materiales. Bueno, y ya cerramos diciendo que podemos seguir el debate a lo largo de esta comida, etcétera, que va a ser, creo que de pie y pudiendo charlar unos con otros. Que menos mal, hombre, menos mal. Hombre, gracias. Pero aparte de eso, yo creo que esto ha puesto de manifiesto dos o tres cosas. Primero, que este es un tema vivo que suscita muchos temas. Han quedado muchísimas cuestiones de debate y de suscitar, por ejemplo, la transmutación del experto en árbitro. Han quedado muchos temas por debatir, pero acreditan dos cosas. Primero, que esto está vivo. Segundo, que creo que CIMA lo está haciendo muy bien en este sentido. Y tercero, que las cortes de arbitraje se tienen que ganar, como se han ganado en el arbitraje mismo, ser actores de referencia
que cuando los temas tratados en el seno de las mismas y de acuerdo con sus procedimientos vayan a pleito, los jueces interpreten sus actuaciones como ajustadas a derecho y como respaldando procedimientos que inspiran confianza. Es decir, las Cortes tienen que dejar solo de arbitraje y abrirse a otras posibilidades. Y tener muy claro que unas de las posibilidades que hace no se fagociten a las otras, es decir, no se canibalicen los productos. Pero por lo demás, nada más. Oye, pues muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos hablando. Gracias.